En el estudio de hoy vamos a ver por qué algunos de ustedes solteros no deben casarse y por qué hay algunos de ustedes solteros que sí deben casarse, y también por qué algunos de ustedes casados tienen tantos problemas en su matrimonio. ¿Por qué? Y algunos de ustedes casados no tienen tantos problemas en su matrimonio. Dios es tan sabio que en un pasaje corto puede ayudarnos a todos. Y ese pasaje es 1 Corintios 7, versículos 29 al 35. 1 Corintios 7, versículos 29 al 35. Vamos a leer el texto para comenzar nuestro estudio de hoy. 1 Corintios 7, versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos acerquéis al Señor. Recordarán que aquí en 1 Corintios 7, 25 al 35, estamos estudiando 4 razones para evitar el matrimonio si Dios te ha capacitado para permanecer soltero. Vimos la primera en los versículos 25 y 26, la aflicción actual. También vimos la segunda en los versículos 27 al 28, la aflicción del matrimonio. Pasemos entonces a la tercera, la temporalidad del matrimonio, versículos 29 al 31. La temporalidad o la naturaleza temporal del matrimonio. Obsérvenlo ahí en 1 Corintios 7, 29. Pero esto digo, esta frase tiene la idea de decir, es lo que quiero decir. Aquí Pablo escribió algo que explicó con más detalle lo que acababa de decir. Obsérvenlo, versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Detengámonos ahí. Esa frase en el 29, que el tiempo es corto, gobierna, por así decirlo, el versículo 29 al 31. Esta es la idea central. Y Pablo nos va a dar varias ideas de cómo el tiempo es corto en diferentes áreas de la vida. El tiempo es corto en la vida en este mundo es corta, y va a presentar varias áreas de la vida que ilustran cómo la vida es corta. Y aquí en el versículo 29 de manera específica, Pablo dijo esto: debido a que la vida es corta, los casados no deben vivir aferrados al matrimonio como si fuera eterno. No debemos vivir como si vamos a estar casados por toda la eternidad. De hecho, el Señor Jesucristo en Mateo 22, si me acompañan ahí al versículo 23, ahí en Mateo 22 el Señor Jesucristo explicó esta misma verdad, que el matrimonio no es eterno. Mateo 22, versículo 23. Dice aquí el texto en Mateo 22, 23. Aquel día, ¿qué día? Este es el martes de la última semana de la vida de nuestro Señor aquí en la tierra antes de la cruz. Este es el martes de la semana de la pasión. El mismo día en el que estuvo en el templo de Herodes y los líderes religiosos estuvieron haciéndole preguntas con la intención de que él se equivocara y quedara desacreditado ante la gente que lo estaba escuchando. Entonces, versículo 23 nos dice aquí, Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos,
que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, una pausa ahí, realmente hacen una pregunta de la resurrección, pero como ven en el versículo 23, ellos decían que no había resurrección, entonces realmente no querían aprender de la resurrección. Más bien, esta fue una pregunta que buscaba ridiculizar al Señor. Esta fue una pregunta burlona. Observen lo que le dijeron, versículo 24, Mateo 22, 24, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Es correcto? Lo dijo Moisés. Esto lo escribió en Deuteronomio 25, 5. Ahí encontramos lo que se conoce como la ley del matrimonio levirato. Y esa ley del matrimonio levirato consistía en que el cuñado soltero de un hombre muerto se casara con la viuda para tener un hijo que llevara el nombre del muerto. Esto lo vemos ahí en Deuteronomio 25, 5 al 10. Entonces, a la luz de esta verdad, aquí viene la pregunta de los saduceos, versículo 25. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. En el 26, de la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Observen qué situación. Murieron 7 hermanos y esta mujer enviudara 7 veces. Imagínate si hubiera sido el hermano número 3 o 4. Ya murió un hermano y el otro, y ahora te toca a ti casarte con la cuñis. Y si ya murieron 2 de tus hermanos, habrías estado temblando probablemente, porque ahora te tocaba casarte con tu cuñis, alias la viuda negra. ¿Cómo habría sido esta mujer para que se le murieran 7 esposos? La implicación, vean, esto es de fantasía. La implicación es que los 7 hermanos fueron solteros, la mujer enviudó 7 veces y no tuvo hijos. Aparentemente esta fue una situación que ellos inventaron. Entonces ellos dicen, esta mujer enviudó 7 veces, versículo 27, y después de todos murió también la mujer. Bueno, después de 7 maridos, ¿qué mujer no muere? Si ya con uno, pobres esposas, las hacemos sufrir tanto. Versículo 28, aquí viene la pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Inicialmente esta pregunta se oye difícil de responder, y esta fue la intención de estos hombres. Le preguntaron al Señor, en la tierra esta mujer tuvo 7 maridos, ¿con cuál de los 7 maridos va a estar casada esta mujer en la resurrección? Pero recuerden, no es que quieren aprender, por eso el versículo 23 indicó que ellos ni siquiera creían en la resurrección. Y ante esta pregunta aparentemente difícil, observen la sabiduría perfecta de nuestro amado Señor al responderles. Versículo 29, Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquí tienen ustedes la razón por la que tenemos tantos problemas. Podríamos predicar de esto un rato, pero para efectos de tiempo vamos a limitarnos y solo concentrarnos en lo que dice el texto. En su intento por ridiculizarlo, ellos hicieron el ridículo mostrando su ignorancia. Y según el versículo 29, el error de los saduceos se debió a que no conocían las Escrituras ni el poder de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor mencionó el poder de Dios? Entendemos que dijo, bueno, se equivocan porque ignoran las Escrituras, pero ¿por qué mencionar el poder de Dios y no, digamos, la santidad de Dios? Bueno, recuerden que los saduceos no creían en la resurrección y por lo tanto, al no conocer las Escrituras, ellos no entendían que Dios tiene el poder para llevar a cabo la resurrección de las personas. A continuación corrigió el error reflejado en su pregunta. Observen en el versículo 30, Mateo 22, 30. El Señor dijo, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí el Señor corrigió de manera implícita otra creencia errónea de los saduceos, porque los saduceos no creían en los ángeles y aquí el Señor dio por sentado que los ángeles existen.
Y aquí observen de nuevo al final del versículo 30, Él dijo que los creyentes resucitados no se casarán, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué significa esto? Que así como los ángeles son inmortales y no se reproducen, así también los creyentes en la gloria serán inmortales y no se reproducirán. Todo lo que involucre el matrimonio dejará de existir en el cielo. La reproducción, el nacimiento, la familia dejará de existir. Aquí en la tierra, la relación humana más placentera, llena de gozo, cuando es vivida de acuerdo con la palabra de Dios, es el matrimonio. Por eso el Espíritu de Dios dijo en 1 Pedro 3:7 que el matrimonio es la gracia de la vida, es lo mejor de lo mejor. Claro, ya lo hemos explicado a fondo. Hay luchas, hay aflicción de la carne, 1 Corintios 7, pero no deja de ser un gozo el disfrutar de tener hijos, disfrutar del compañerismo del matrimonio, la familia. Sin embargo, en el cielo, como dijo el Señor en esta respuesta a los saduceos, no habrá nada de esto. Génesis 1 indica que el matrimonio es parte de las bendiciones que Dios ha dado a la humanidad. Pero, como vemos aquí en Mateo 22:30, el matrimonio es algo temporal que termina cuando Dios nos quita la vida física, incluso para el incrédulo. ¿Acaso eso quiere decir que el cielo entonces es un lugar en donde no disfrutaremos tanto de las relaciones unos con otros porque no nos podremos casar? Por supuesto que no. Recuerden que Mateo 25:23 define el cielo como el gozo del Señor. El cielo, en otras palabras, es satisfacción, placer puro. En el cielo, la falta de relaciones matrimoniales no afectará nuestro gozo. De hecho, la relación más rica, más placentera que podemos disfrutar aquí en la tierra, que es el matrimonio, ni siquiera se comparará con el gozo, con la satisfacción que disfrutaremos de tener comunión perfecta con nuestro Señor y con el resto de los creyentes en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no habrá pecado. Todo será perfecto. Como lo explicamos hace unos domingos atrás, ahí el pecado estará ausente. Ahora regresen a 1 Corintios 7:30. Pablo continúa. Dice aquí en 1 Corintios 7:30, y los que lloran como si no llorasen. ¿Por qué dijo esto? Recuerden la idea que gobierna este párrafo que va del versículo 29 al 30. Nos dijo en el 29, obsérvenlo de nuevo, 1 Corintios 7:29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, debido a que la vida es corta, versículo 30, y los que lloran como si no llorasen. Esto es, debido a que la vida es corta, los que están sufriendo no deben aferrarse al sufrimiento como si nunca fuera a terminar. El sufrimiento aquí en la tierra para el cristiano es temporal, porque en el cielo ya no sufriremos. No habrá nada más, no tendremos problemas con nadie. Nadie se enfermará, nadie hará algo indebido, no nos faltará nada, no estaremos cortos de dinero ni de trabajo. Qué bendición, ¿no es cierto? Recuerden, lo vimos en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Continúa el versículo 30, observen. Dice aquí en 1 Corintios 7:30, y los que lloran como si no llorasen. Siguiente frase, y los que se alegran como si no se alegrasen. Debido, de nuevo, a que, versículo 29, la vida es corta. Debido a que la vida es corta, los que se alegran, dice el versículo 30, debido a un momento agradable, no deben aferrarse a ese momento agradable. Los momentos agradables en la tierra son temporales. No debes vivir un momento agradable y vivir solo pensando en eso el resto de tu vida. No, es temporal. Versículo 30 al final. De nuevo, debido a que la vida es corta, versículo 29, al final del 30, y los que compran como si no poseyesen. Esto es, debido a que la vida es corta, los que tienen bienes materiales no deben aferrarse a los bienes materiales. Los bienes materiales en la tierra son temporales.
No es tan fácil, sin embargo, actuar como si los bienes materiales fueran eternos, ¿verdad? Actuamos con frecuencia como si nos pudiéramos llevar los bienes materiales al cielo. Es nuestra tendencia, es terrible. Olvidamos lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hace unos años murió mi abuelo paterno. A mi abuelito le encantaba vestirse bien, hasta sus últimos días, sus 80s. Y cuando murió me regalaron una de sus corbatas, una de varias que disfrutó, pero no se pudo llevar con él cuando murió. Y así es con los bienes materiales que Dios te ha dado. Es probable que tú también tengas por ahí alguna prenda de ropa o algún mueble que era de un ser querido que ya murió. Observa lo que tienes, la ropa que usas, el coche que manejas, los muebles que disfrutas hoy, la casa en la que vives hoy, mañana. Todo eso lo va a disfrutar alguien más, después de que mueras o el Señor te lleve en el rapto, si eres cristiano. Recuerde esto, cuando te veas tentado a enojarte porque alguien ensució tu coche. Recuerde esto, cuando tu hermano o hija te pide prestado una prenda de ropa y no quieres que la use. Recuerde esto, cuando actúas como si tu casa fuera eterna y te enojas con tu nieto porque raspó la pared. Y tu yerno ahorita dice, amén, suegra. Escúchelo, suegra. Entonces, en 1 Corintios 7, 29 al 30, dice que debido a que los bienes materiales son temporales, no debemos aferrarnos a ellos. Cuidado, hermanos, aquí el pastor Toñito los está vigilando, ¿ya lo vieron? Está aquí a la derecha. No, hermanos, es porque no hay lugar. Gracias a Dios. Entonces, en 1 Corintios 7, 29 al 30, dice que debido a que los bienes materiales son temporales, no debemos aferrarnos a ellos. Y versículo 31 continúa hablando de esta idea de que la vida es corta. Obsérvenlo. 1 Corintios 7, 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Esa palabra apariencia expresa la idea, como lo dijo Calvino, de una fachada que va cambiando y no deja nada. Y la idea, de nuevo, es que este mundo es temporal. No disfrutes del mundo viviendo primordialmente para el placer del mundo. No está mal, 1 Timoteo 6, 17 al 19, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, sí, pero esa no es la meta primordial de la vida. Los viajes, la ropa, la comida y cualquier otra fuente de placer aquí en la tierra es temporal. Y de nuevo, ¿con qué facilidad olvidamos esta realidad? Y frecuentemente esto se demuestra en cómo usamos el dinero. Muchas veces, en lugar de ayudar a un hermano necesitado o quizás ofrendarle a un misionero, preferimos comprar una casa más grande. No la necesitamos, pero queremos una casa más grande. O queremos un auto más lujoso, o ropa más nueva, o un dispositivo electrónico más nuevo, o prefiero viajar o lo que sea que nos produzca placer. Y olvidamos que este mundo es temporal. De nuevo, no es pecaminoso disfrutar de lo que Dios te da, pero analízate. ¿Cuántas veces realmente, hermanos, desperdiciamos el dinero? Podríamos bajar muchas veces nuestro nivel de vida para ahorrar un poco e invertir más en el reino, pero perdemos de vista que este mundo no es eterno y en cuanto tenemos un poco más de lo necesario o algo extra, ahí vamos ya a cambiar el celular que tiene un año de uso a lo mejor. Obviamente una ilustración, pero el punto es la actitud. Isaías 40, 6 y 7 presenta la vida humana como si fuera pasto. Escuchen lo que dice Isaías 46, que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. Isaías 47, la hierba se seca y la flor se marchita. En otras palabras, ahí el Espíritu de Dios presentó la vida humana frágil y temporal como pasto, y su atractivo físico,
su belleza física como la flor del pasto. Así es con todos nosotros, sin importar cuán joven seas, sin importar cuán saludable seas, sin importar cuán fuerte o talentoso, rico o influyente seas, eres débil y temporal como pasto. Y nuestra gloria, esto es, nuestra belleza o atractivo, es temporal, es como una flor. ¿Te sientes muy fuerte, con mucha influencia? Ve el pasto. Ese eres tú, ese soy yo. ¿Consideras que hay cierto atractivo en tu físico? Es como una flor. Puede ser hermosa, pero su atractivo dura muy poco. Pasan los días y esos colores en la flor, esas formas y texturas empiezan a cambiar y esos colores hermosos de la flor cambian, se ven feos, pierde su forma, su textura hermosa porque se marchita, se muere. Así somos físicamente. Entendemos que debemos cuidar el cuerpo de manera razonable por amor al Señor y los que nos rodean, pero no debemos actuar como si estos cuerpos fueran eternos, como incrédulos que viven para el físico. Un artículo ilustra esta triste realidad. Hace poco más de año y medio, el 2 de agosto del 2018, un grupo de investigadores de dermatología publicaron un artículo en una publicación de cirujanos plásticos. El título del artículo es Selfies. Selfies, un breviario, nota a pie de página para algunos que no saben lo que es una selfie, una foto así, foto de mí o los que están conmigo. Entonces, esto es lo que dice el artículo, escuchen, este es el título, Selfies, viviendo en la era de las fotografías filtradas. Y el artículo dice lo siguiente: vivimos en una era de selfies editadas y estándares de belleza que siempre están evolucionando. La llegada y popularidad de redes sociales basadas en imágenes han colocado Photoshop y filtros en el arsenal de todo mundo. Un poco de ajuste en Facetune puede suavizar la piel y hacer que los dientes se vean más blancos y los ojos y los labios se vean más grandes. Lo compartes rápidamente en Instagram y los comentarios de like, me gusta, empiezan a llegar. Y concluye el artículo: esos filtros y ediciones se han convertido en la norma, alterando la percepción de la belleza que tiene la gente. Esas imágenes filtradas pueden hacer que uno se sienta fuera de lugar por no verse de cierta manera en el mundo real. Y esto, dice el artículo, ha llevado a muchos pacientes a buscar cirugía cosmética para verse como versiones filtradas de ellos mismos, con labios más grandes, ojos más grandes o una nariz más delgada. Esta es una tendencia alarmante, porque esas selfies filtradas, esto es, estas fotos filtradas, con frecuencia presentan una apariencia imposible de alcanzar y están borrando la línea de la realidad y la fantasía para estos pacientes. Fin de la cita. En otras palabras, en la actualidad muchas personas editan sus fotos digitalmente, le quitas unas arrugas aquí y allá, pones el color de piel que quieras, le cambias la forma aquí y allá, algunos de nosotros le pones más pelo o no, para verte como te gustaría, y después la subes a las redes sociales y después llevas tu foto editada digitalmente al cirujano plástico y le dices: opéreme, doctor, quiero verme como esto. Y aún los doctores dicen: pero es imposible. Hermano, ya date por vencido, no puedes verte como Superman. No podemos vivir como estas personas, idolizando el físico y hasta mintiendo por hacerlo. Estos cuerpos son temporales, como es la vida en este mundo. Y aquí, como lo vemos en 1 Corintios 7, 29 al 31, el matrimonio, los momentos de dolor, los momentos de alegría, el comprar cosas, el disfrutar de este mundo, todo esto son experiencias temporales y por lo tanto no son el fin en la vida. No deben ser la meta de tu vida. La prioridad en tu vida no debe ser el matrimonio, ni el lamento por el dolor, ni los momentos de alegría, ni el comprar cosas, ni el disfrutar de este mundo. La vida en esta tierra tiene fecha de caducidad. Es perecedera, como la comida. No dura para siempre. Es desechable.
recordemos entonces que este cuerpo, esta vida es temporal. Como dice el versículo 29, el tiempo es corto. Podemos decirlo de esta manera. Aquí en 1 Corintios 7, 29 al 31, el Espíritu de Dios nos enseña que no debemos vivir consumidos por las experiencias temporales de la vida cotidiana. Sí, nos podemos casar, enfrentamos momentos tristes, momentos agradables, compramos, vendemos, pero no vivimos para todo esto como si fuera todo en la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto es temporal y nada de esto debe estorbarnos o retrasarnos en nuestro viaje sobre la tierra, como dijo Calvino. Lutero dijo que los cristianos deben usar lo que tienen a su disposición en este mundo, pero no meterse demasiado, sino que más bien deben vivir como invitados en la tierra. Principio sabio de Lutero. Así como cuando visitas la casa de alguien o vas de vacaciones, disfrutas el momento, pero sabes que estás ahí por tan solo unas horas, unos días y tienes que regresar a tu casa. Recuerda también que esta tierra no es tu casa. Estás de visita solo por unos años. No vivas entonces pensando que la vida aquí en la tierra es eterna. Tu vida aquí en la tierra es temporal. Y lo que vivimos en este mundo, como alguien dijo, es la penúltima realidad, no la última realidad. Y debemos vivir a la luz de la última realidad, que es la vida en el cielo, y no a la luz de la penúltima realidad, que es la vida en la tierra. Y esta verdad aplicada al soltero aquí en el contexto, le recuerda que el matrimonio es una relación temporal, solo para esta vida. Y por esta razón, esta es la intención aquí del Espíritu de Dios en este texto. Si tú estás satisfecho siendo soltero, quédate así, porque el matrimonio dura poco tiempo. Dura solo unos años. Inclusive si estuvieras casado 50 o más años, es poco tiempo a la luz de la eternidad. Y para ustedes casados, seamos obedientes a Dios para contribuir a que los pocos años de matrimonio que nos dé el Señor sean lo más placentero posibles. No le puedes decir a tu mujer, bueno, mi amor, ahí en el cielo te la repongo, mi amor, me he portado muy mal, pero allá... No, en el cielo no van a estar casados. No perdamos entonces el tiempo peleando por tonterías en una relación que es temporal como lo es el matrimonio. Así como no debemos perder el tiempo, el dinero, aferrándonos a lo material y a ciertas experiencias aquí en la tierra como si fuera eterno, también el matrimonio, piénsalo. Es solo una micromilésima, infinitésima de segundo comparado con la eternidad, los años que Dios te permite estar casado. Entonces aquí en 1 Corintios 7, 25 al 35, vemos 4 razones para evitar el matrimonio si Dios te ha capacitado para permanecer soltero. En primer lugar, la aflicción actual. En segundo lugar, la aflicción del matrimonio. En tercer lugar, la temporalidad del matrimonio. Y finalmente, en cuarto lugar, la distracción del matrimonio. La distracción del matrimonio. Esto lo vemos aquí en los versículos 32 al 35. Observen esta joya de texto. Otra joya de texto, 1 Corintios 7, 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Congoja traduce una palabra griega que significa preocupaciones o ansiedades. Entonces, versículo 32, véanlo de nuevo. Dice, quisiera pues que estuviesen sin preocupaciones o ansiedades. El soltero, versículo 32, tiene cuidado de las cosas del Señor. Esa frase tiene cuidado en el griego significa está preocupado por, cuida de, se ocupa de, atiende las cosas del Señor. Versículo 32 al final, de cómo agradar al Señor. Esa palabra agradar traduce una palabra griega que se puede traducir dar placer, dar satisfacción al Señor. Aquí tienes tú, cristiano soltero, ¿cuál debe ser la meta en tu vida? No vivir para ti, no llevar ahí un registro de cuántas series de Netflix puedes ver en 7 días. No estamos diciendo que está mal, disfruta, pero tu prioridad, versículo 32 al final,
es vivir preocupado, ocupado de cómo traer placer a tu Señor. Ese es parte del privilegio de ser soltero. Dices tú, ¿y el casado cristiano no? Sí, lo vamos a ver, pero él está dividido en sus intereses. Dice el versículo 33, vean el contraste. 1 Corintios 7:33. Pero el casado tiene cuidado, misma palabra griega, esto es, se puede traducir, el casado está preocupado por, o cuida de, se ocupa de, atiende, versículo 33, de las cosas del mundo. No habla aquí en sentido pecaminoso, simplemente de que está casado. Y lo confirma al final del 33, de cómo agradar a su mujer. En el griego otra vez, de cómo dar placer a su mujer, de cómo dar satisfacción a su mujer. Y vean cómo lo aplica igual al hombre y a la mujer, o más bien, lo aplica al hombre casado en el 32 y 33, y más bien, en el 32 y 33 habla del hombre soltero y casado. Marca la diferencia. Y ahora en el 34 viene la misma verdad aplicada a la mujer soltera y casada. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Esa frase en los mejores manuscritos dice está dividido. Y aquí en contexto por el versículo 33 se refiere a que el interés del casado está dividido. Porque por un lado se esfuerza por agradar al Señor y por otro lado se esfuerza por agradar a su esposa, y esto al mismo tiempo. Y continúa el 34. La doncella, en el griego la virgen o la soltera que nunca se ha casado. La doncella, dice el versículo 34, tiene cuidado de las cosas del Señor. Otra vez, tiene cuidado, se refiere a que está preocupada por, cuida de, se ocupa de, atiende las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Hermana soltera, esta es la meta de tu vida. Como ya hablamos del soltero, así también tú. La meta de tu vida no es buscar y encontrar marido. La meta de tu vida como cristiana soltera, aquí está, versículo 34, estar preocupada por las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Esto es, la meta de tu vida es ser obediente al Señor. Y si tienes deseo de casarte, orar porque el Señor te provee un hombre de Dios, pero tu prioridad es estar ocupada con agradar al Señor. Contraste, versículo 34, al final. Pero la casada tiene cuidado. Otra vez, misma palabra griega. Quiere decir, la casada está preocupada por, cuida de, se ocupa de, atiende las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, de cómo dar placer, de cómo dar satisfacción a su marido. Hermanos casados, no puedes vivir como soltero, como lo dice este texto. Cuando eras soltero vivías de una manera, cuando eres casado ya no. Ya no te puedes ir con tus cuates y pasar tanto tiempo como lo pasabas cuando eras soltero. Igual tú, hermana, ya no puedes estar en el cafecito y en las reuniones sociales como lo disfrutabas o en tus viajes de soltera, ya no. Si estás casada, ya tu prioridad es tu marido, eres ayuda idónea por diseño de Dios. Y como hombre, tu prioridad es proteger, guiar, liderar, amar, servir a esa mujer que Dios te ha dado por mujer. Aquí, entonces, en 1 Corintios 7, 32 al 34, vemos que el soltero tiene el beneficio de dedicar toda su atención al Señor. Pero aquí en los versículos 33 y 34 encontramos un gran principio para contribuir a un matrimonio pacífico, gozoso. Y es este: ¿quieres tú contribuir a que tengas un matrimonio pacífico? ¿Quieres contribuir a tener un matrimonio en el que vives en paz, con tranquilidad, con gozo? Entonces, ocúpate en satisfacer a tu cónyuge. Preocúpate por vivir trayendo placer a la vida de tu cónyuge en toda área de la vida. Qué tremendo principio, ¿no es cierto? Qué bendición que Dios pueda, de una manera simple, decirnos la misma verdad con otras palabras. Preocúpate, como dice el texto, por estar trayendo placer, esposa, a la vida de tu marido. Esposo,
Preocúpate por estar trayendo placer a la vida de tu mujer. Aquí hay otro principio recíproco, igual en términos de responsabilidad en el matrimonio. Lo vimos en 1 Corintios 7, 1 al 7. Aunque hay diferentes funciones en el matrimonio, el marido es la cabeza, la mujer lo respeta, es la ayuda idónea. Sí, el hombre también la respeta, claro, pero el marido es el líder, la mujer la ayuda idónea. Pero observen otra área en donde ambos tienen la misma responsabilidad. En el área sexual lo vimos, 1 Corintios 7, 1 al 7. Y aquí otra vez, en el área de buscar agradarse el uno al otro, Pablo los presenta por igual. No dice, mujer, atiende al rey. No. Y ya lo deja ahí, no. Ni dice, hombre, atienda a la reina. No. Ambos. Preocúpate por traer placer a la vida de tu cónyuge en toda área de la vida. Esto, escuchen, implica que lo amas. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo propio. 1 Corintios 13:5. Esta es otra manera de decir, ámalo. Si tú como marido estás buscando traer placer a la vida de tu esposa en toda área de su vida, eso muestra que le estás amando. Si tú como mujer estás buscando traer placer a toda área de la vida de tu marido, eso muestra que lo estás amando. Y si realmente lo amas, no vas a buscar satisfacer un deseo pecaminoso de tu cónyuge, porque el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, dice 1 Corintios 13:6. Entonces, buscas traer placer a tu cónyuge, agradarlo, satisfacerlo, en toda área de su vida. La única excepción es pecado. Si por la gracia de Dios seguimos este principio, vamos a contribuir a tener un matrimonio gozoso, con mayor paz, que suavice o minimice la aflicción de la carne, que es parte del matrimonio. Pero si insistes en que tu cónyuge debe agradarte a ti, y que él está para satisfacerte a ti, y punto, o que ella está para satisfacerte a ti, y punto, vas a seguir con más y más problemas, no con menos y menos problemas. En resumen, como nuestro amado Roger lo ha dicho tantas veces, el problema de raíz en el matrimonio se reduce en una actitud de pecado desde el punto de vista humano, y ese es egoísmo. Egoísmo. Esta actitud es abnegada, no egoísta. Cuando buscas satisfacer a tu cónyuge, estás siendo abnegado, no egoísta. La misma actitud del Señor. De nuevo, Él no vino, recuerdan Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y hasta que no tengas esa actitud en tu matrimonio, marido, mujer, no vas a contribuir a que tu matrimonio sea una relación de paz, de gozo. Observen cómo concluyó Pablo aquí el párrafo en el versículo 35. 1 Corintios 7:35, y aquí cierra este párrafo dirigido específicamente a los solteros, explicándoles, recuerden los beneficios de ser solteros. 1 Corintios 7:35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. Esa frase tenderos lazo del griego se puede traducir mejor, imponerles restricciones. Pablo dijo aquí, esto se los digo para ayudarles, para su provecho, no para imponerles restricciones, sino, continúa, versículo 35, para lo honesto y decente. Esa frase, lo honesto y decente, se puede traducir lo que es apropiado, el buen orden. Y concluye el 35, y para que sin impedimentos acerquéis al Señor. Esa última frase se puede traducir mejor como la traduce un diccionario griego, para que puedan adherirse fielmente al Señor, sin distracción. Entonces aquí en los versículos 32 al 35 vemos que una razón para que evites casarte, si Dios te ha concedido estar satisfecho como soltero que está buscando ser obediente a Dios, es que puedas servir al Señor sin las distracciones que traen las responsabilidades de estar casado y tener una familia. Aún si quieres casarte
y estás esforzándote por ser obediente al Señor y le estás pidiendo al Señor que te provee un cónyuge, estas 4 razones que hemos estudiado las puedes ver como una bendición temporal que Dios te ha concedido mientras que estás soltero. Por ejemplo, mientras que estás soltero, Dios te está guardando del sufrimiento de ver un cónyuge sufrir. Mientras que estás soltero, Dios te está guardando de muchos problemas y sufrimiento que vivimos los casados. Y recuerda, el matrimonio es temporal, no lo idolices. No vivas para encontrar marido si eres mujer. No vivas para encontrar esposa si eres hombre. Esa no es la meta de tu vida. Y finalmente recuerda que mientras estás soltero, puedes dedicarte al Señor sin la preocupación de atender a una esposa o esposo, si eres mujer, claro. Y lo mismo si eres hombre, sin la preocupación de atender a una esposa. A veces tendemos a ver a alguien soltero como si fuera alguien raro, una persona de otro planeta, bicho raro, porque no se ha casado. O algunos de nosotros, ciertamente con buenas intenciones, queremos ayudarles a encontrar esposa, si son hombres, o a encontrar esposos si son mujeres. Pero quizás varios de ellos, a la luz de este texto de 1 Corintios 7, Dios los ha capacitado para que sean solteros de por vida. O si Dios los quiere casados, o si Dios los quiere casados, los quiere así por un tiempo solteros y disfrutando de estas bendiciones, cumpliendo algún propósito en su vida, quizás fortaleciendo su compromiso en el servicio a la iglesia o algún otro propósito que Dios tenga en mente. Entonces, solteros, vean que su soltería tiene bendiciones. Si Dios te ha capacitado para ser soltero de manera permanente, aquí tienes 4 bendiciones de por vida. Y si Dios te quiere soltero de manera temporal, aquí tienes 4 bendiciones por el tiempo que Dios te quiera soltero. Es posible también que después de haber estudiado estas semanas, 1 Corintios 7 hasta el versículo 35, y después de haber hablado de los beneficios de ser soltero, particularmente recuerdo alguien se me acercó después de el último estudio de la aflicción de la carne y dijo, mejor no me caso. Y así hay algunos probablemente de ustedes solteros que piensen como los discípulos en Mateo 19, mejor no le entro esto. Pero si Dios no te ha dado el don de soltería, si quieres casarte, entonces lo que hemos estudiado en 1 Corintios 7 te debe motivar por lo menos en 3 áreas. Si tú eres un creyente que está buscando honrar al Señor, eres soltero y hasta donde puedes ver no hay pecado en tu vida, te estás esforzando por ser obediente, estás confesando tu pecado diariamente y todavía tienes ganas de casarte, esto te sirve. 1 Corintios 7, lo que hemos estudiado, te sirve por lo menos en 3 áreas. En primer lugar, sé selectivo. Sé selectivo. Y con esta pequeña lista terminamos. Sé cuidadoso en escoger con quién te casas. Ya hemos explicado que no te debes ir a los extremos. Mantente dentro de límites bíblicos. No olvides el requisito indispensable. Un cristiano que demuestre su amor al Señor en su compromiso con estudiar y obedecer las Escrituras. Segunda área en la que te debe motivar, 1 Corintios 7. Sé obediente a las Escrituras. Sé obediente a las Escrituras. Escucha, esta es la única manera en la que el Espíritu de Dios te guiará a la persona correcta para ti. Y esa persona va a ser un cristiano que demuestre un estilo de vida de obediencia a las Escrituras. Pero recuerda, busca dirección, no perfección. Busca dirección, no perfección. Y además, esta es la base para prepararte para el matrimonio. Sé obediente a las Escrituras. Finalmente, en tercer lugar, si Dios no te ha dado el don de soltería, escucha, no evadas el matrimonio. Busca casarte. Ahora, si tienes 15 años, espérate. Obviamente, no es el momento. Puedes hablar con tus papás o con nosotros después del servicio si no sabes por qué. Pero en tercer lugar, si Dios no te ha dado el don de soltería, de nuevo, esto implica que eres un cristiano genuino, estás buscando obedecer al Señor, lidiando con el pecado en tu vida de manera diaria, y aún así, aunque estás caminando en el Espíritu, tienes deseo de casarte, bueno, eso implica que
no tienes el don de soltería. Entonces, si Dios no te ha dado el don de soltería, no evadas el matrimonio, busca casarte. La soltería permanente, escucha con atención. La soltería permanente no es cuestión de que seas obediente o disciplinado, sino que es cuestión de diseño divino. Esto lo estudiamos al principio de 1 Corintios 7. Y bajo este punto concluimos rápidamente con una advertencia muy importante, basada en los comentarios de un escritor. 4 razones equivocadas para evitar el matrimonio. 4 razones equivocadas para evitar el matrimonio. En primer lugar, darle la prioridad al físico. Darle la prioridad al físico. Quizás no te casas porque te preocupa más el físico de una persona que su vida espiritual. Esa es una razón equivocada. Segunda razón equivocada para evitar el matrimonio: egoísmo. Egoísmo. Quizás no te quieres casar porque no quieres que nadie esté cerca de ti para que no invada o interrumpa tu mundo egoísta. Tercera razón equivocada para evitar el matrimonio: expectativas no realistas o expectativas idealistas. Quizás no te casas porque estás buscando a la pareja perfecta, alguien que esté al nivel exacto en todo detalle de tu expectativa de la mujer o el hombre perfectos. Y finalmente, una cuarta razón equivocada para evitar el matrimonio: espiritualidad falsa. Espiritualidad falsa. ¿Qué significa esto? Piensas que eres más espiritual si te mantienes soltero. Piensas que si te sacrificas al evitar el matrimonio vas a agradar más a Dios, vas a ser más espiritual. Pero si tú evitas el matrimonio porque estás demasiado preocupado por el físico, o evitas el matrimonio por egoísmo, o porque estás buscando a la persona perfecta, o evitas el matrimonio porque crees que como soltero eres más espiritual, si tú evitas el matrimonio por alguna de estas razones, pero quieres casarte, vas a enfrentar tentaciones continuas. Vas a enfrentar soledad innecesaria. Vas a enfrentar desánimo e insatisfacción innecesarias. Entonces, si estás siendo obediente al Señor y no quieres casarte, quédate así y sigue disfrutando de las bendiciones de la vida soltera como Dios lo ha explicado aquí en 1 Corintios 7. Pero si Dios no te ha dado el don de soltería, y esto de nuevo lo ves porque eres un creyente genuino, que estás buscando honrar al Señor, alejándote del pecado de manera habitual en tu vida, y aún así quieres casarte, si Dios no te ha dado el don de soltería, busca casarte al ser obediente al Señor, y ora porque Dios traiga ese cristiano fiel a tu vida, o a esa cristiana fiel a tu vida. Y si Dios quiere, el próximo domingo vamos a explicar con qué tipo de persona no debes casarte. Seas soltero que nunca te has casado, o quizás viudo divorciado que está considerando segundas nupcias, hay un tipo de persona específica que debes evitar, y lo veremos de hoy en noche si Dios quiere. Oremos. Padre, te damos la gloria por tu palabra hermosa. Gracias por este texto tan útil como es toda tu palabra, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de enseñarnos cómo pensar, cómo actuar para tu gloria, cómo identificar maneras de pensar falsas, no bíblicas, prácticas pecaminosas en nuestra vida. Oramos, Padre, en esta mañana por aquellos a quienes tú has dado el don de soltería, para que vivan de manera permanente solteros. Oramos que esto los motive a seguir siendo fieles a ti, deleitándose en este llamado, en esta capacidad que tú les has dado. Aquellos, Padre, que son solteros quizás de manera temporal, oramos que también disfruten de estas bendiciones y que en tu tiempo tú les des, como leíamos en el Salmo 37, las peticiones de su corazón conforme ellos se deleitan en ti. Y que mientras tanto, mientras esperan a ese cónyuge, o sea que son solteros permanentemente, que no desperdicien su vida
en una manera de pensar egoísta, sino que estén ocupados en servirte a ti sin distracciones, a través de su trabajo, a través de cualquier responsabilidad que les hayas dado. Y lo mismo oramos, Señor, por el resto de los que somos casados, que recordemos, Padre, estas verdades, que no nos aferremos a lo temporal, ni solteros ni casados, y que recordemos estas verdades tan claras, tan simples, tan directas, que nos concentremos en vivir para traer placer a nuestro cónyuge, siempre y cuando no sea pecaminoso, que vivamos para llenar de gozo la vida de nuestro cónyuge. ¡Qué privilegio! Y que esto lo uses, Padre, para que nuestros hijos o incluso nietos vean un ejemplo de un matrimonio que honra al Señor Jesucristo, para que tu Espíritu use este testimonio para traerlos a ti y que ellos anhelen también, si es tu plan, casarse un día como sus papás, que si tienen hijas, que anhelen un esposo como su papá, que si tienen hijos, que anhelen una esposa como su mamá, porque está viviendo para agradar a su cónyuge. Te damos la gloria a través del Señor Jesucristo. Amén.